gracias a todos por estar. Esperamos, alguien dice que no se escucha en el chat, ¿puede ser? El chat. Bueno. No, se escucha perfectamente, nadie. Está. Bien, bueno, Ismael, arrancamos contigo entonces y bueno, gracias por estar y... Bueno, perfecto. Comenzamos. Arranco entonces. Bueno. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá compartiendo un encuentro más. Sería buenísimo hacerlo personalmente, como lo hacemos todos los años, pero bueno, no hay otra opción que el tema que voy a intentar conversar con ustedes es esto del origen matemático de la música. En realidad lo que se trata no es de hacer algo sobre teoría de la música, nada por el estilo, sino que va a ser algo más bien un enfoque más bien histórico, sobre por qué razón la matemática se metió en la música, y espero haber interpretado eso de acuerdo a lo que estuve leyendo para la preparación, y eso es lo que pienso compartir con ustedes, ¿no? La primera pregunta que sería, ¿qué es la música? Que es una pregunta compleja, porque una definición de qué es la música no parece ser muy común encontrarla y realmente no es fácil. Históricamente se planteaban algunas cosas, como por ejemplo una respuesta que diría que la música es un conjunto de sonidos agradables. Evidentemente que esto no es de recibo, porque entre otras cosas hay un problema con lo que es la agradabilidad. Pues agradables hay muchos sonidos, ¿no? A mí me encanta el ruido de la lluvia cuando cae sobre el techo, sobre el campo, sobre los lagos, el ruido del mar. Son agradables. Sin embargo, no podemos decir que eso compone música. Así que esa respuesta, obviamente, es una respuesta histórica que no es de recibo. Entonces, lo que podemos plantearnos primero es definir o intentar definir cuándo un sonido se puede clasificar como musical, y no cualquier sonido, ¿verdad? Entonces, para hacer un breve resumen o una introducción, que ya saben que los sonidos monocromáticos o monofrecuenciales son aquellos cuya gráfica es una sinusoide de la magnitud que estoy midiendo, que puede ser un desplazamiento, ¿verdad? Un desplazamiento de la materia. El sonido siempre es una vibración de la materia, o sea, del aire, de la membrana del tímpano, la membrana del micrófono. La presión puede ser una magnitud también para medir el sonido. Y que contiene dos elementos fundamentales, como ustedes saben, que es la amplitud y la frecuencia. Y la fase, pero la fase no importa en un sonido monocromático, porque depende del origen que uno tome con el tiempo. Pero los sonidos naturales, los sonidos naturales que lo que nos va a ocupar con el caso de la música, es la suma de infinitos sonidos monocromáticos, ¿tá? Con diferentes amplitudes y frecuencias, que es lo que solemos llamar como sonidos complejos, compuestos. Por ejemplo, ahí hay una gráfica de lo que podría ser el desplazamiento de un sonido compuesto. Eso creo que es el aullido de un lobo, que lo tengo por ahí grabado. Que bueno, lo que hay ahí es un montón es una gráfica que atraviesa el eje del tiempo, pero claro, está tan densamente distribuida que parece de un color continuo, ¿no? Los sonidos de la naturaleza. Bueno, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza, todo el mundo los conoce, los ha escuchado.
Acá tenemos el sonido de la lluvia y del trueno. ¿Por qué se los presento? Bueno, se los muestro y se los hago escuchar porque voy a hacer un comentario sobre esto, para poder después entrar en la parte de la música, ¿no? Como ustedes saben, el espectro de un sonido es una tabla, un gráfico, ¿no?, que muestra todas las frecuencias presentes en un sonido compuesto, que son los sonidos de la naturaleza, y qué amplitud o qué intensidad, es el cuadrado de la amplitud, le corresponde a cada uno de esas frecuencias, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si yo tomo solo la parte de la lluvia, tomo un pedacito de la lluvia, e hice el espectro. De ahora en adelante los espectros van a ser todos en una escala lineal, porque a veces se pone logarítmica la escala acá, ¿no? Pero acá es lineal. Esto para que se note que la equidistancia entre valores de la gráfica es una equidistancia también entre las frecuencias. Ahí está. Bueno, y acá aparece el espectro de la lluvia. En realidad lo que importa es la línea, porque esta que bordea, ¿no? Es decir, el resto es el software me lo rellena con algo, pero lo que importa es esta línea, lo cual nos muestra, como vemos claramente, que hay una infinidad de frecuencias presentes prácticamente, y que, bueno, van variando, van cayendo, ¿no?, de las más graves frecuencias a las más altas. Después tomé un trozo del trueno de lo que acabamos de escuchar, y también es una gráfica que contiene una infinidad de frecuencias indiscriminadamente en su valor, tiene todos los valores posibles, mostrando un refuerzo en las bajas frecuencias, como se ve ahí, como un trueno corresponde, ¿no? Más sonidos de la naturaleza que ahora empieza a haber alguna diferencia es este. Un canario. Y ahora el espectro del canto del canario, es decir, cuando la gente dice que el canario canta, porque los pájaros, las aves trinan, pájaros trinan, no cantan, pero cuando la gente dice que el canario canta, está diciendo algo que se está aproximando a la música. Y eso, la gráfica nos dice que nos estamos aproximando a un sonido musical. ¿En qué? En una predominancia de ciertas frecuencias, no muy distribuidas, digamos, proporcionalmente, pero sí hay ciertos picos que predominan. Miren que estos son solo 20 milisegundos, porque claro, el canario cambia de frecuencia, como acaban de escuchar. Tuve que tomar un pedacito de 20 milisegundos para que más o menos aparecieran ciertas frecuencias y no cambiaran automáticamente. No puedo tomar un tiempo muy largo. Pero justamente quería mostrarles esto, ¿no? También está el aullido del lobo. Que también tiene, acá tiene ciertas frecuencias claramente predominantes. Antes que nada quiero aclararles que la diferencia entre esta gráfica y la del canario es porque es el tema de software, porque como el canario le tomé solamente 20 milisegundos, tuve que, para hacer la transformada de Fourier, para que el programa hiciera la transformada, tuve que tomar solo 256 puntos, entonces quedó muy gruesa y muy pobremente definida la frecuencia. Como en el aullido del lobo tomé miles de puntos, pude hacer una transformada de Fourier con 1024 puntos, y entonces las frecuencias quedan mucho más definidas. Nada más. O sea, es un problema de instrumental, de por qué acá aparecen picos tan agudos y en el canario aparecen frecuencias agudas. Pero lo que sí quiero que observen es que en el aullido del lobo, que también es un sonido natural, aparecen claramente determinadas frecuencias. No voy a decir que el sonido del lobo sea musical, pero en algo se parece, se aproxima. Entonces, estamos en condiciones de definir cuándo un sonido es musical. Una vez que definamos esto, podríamos decir que la música es una sucesión de sonidos musicales, una sucesión que podrá gustar más, podrá gustar menos, podrá encontrar la consonante o disonante, después veremos eso, pero podría ser una definición de música. Así que lo primero, entonces, me correspondería es dar alguna especie de definición de lo que sería un sonido musical. Y hay una posible definición, que tiene que ver con la física o con la acústica, y que dice que un sonido es musical
cuando contiene, voy a ver si muevo un poquito esto, acá está. Un sonido es musical cuando contiene una o varias frecuencias sobresalientes. Y además, estas frecuencias son múltiplos de una frecuencia llamada fundamental o tónica. En cuanto a notas se llama tónica, pero esa frecuencia es fundamental. Esta es una definición de sonido musical que ahora van a ver que se adapta bastante a lo que nosotros entendemos por sonido musical. O sea que lo que le exigimos es que tenga una o varias. En la naturaleza siempre son varias. Sintéticamente podría yo generar un sonido de una sola frecuencia, y más o menos, no mucho, pero en la naturaleza son muchas frecuencias, pero cumplen esta condición de que son múltiplos de una llamada frecuencia fundamental o tónica. Obviamente con distintos pesos, digamos. Algunos pueden ser cero, algunos múltiplos pueden no estar. Pero en general, las que están son picos sobresalientes y múltiplos de uno. Y este conjunto de frecuencias, como ustedes saben, y a sus sonidos también, se les llama armónico. ¿Tá? Hay gente que le llama armónico solamente a partir de la frecuencia de la segunda, y a la primera le llama fundamental. Bueno, yo prefiero llamarle armónicos a todos. Primer armónico a la fundamental, y etcétera, ¿no? Porque si no se me arma lío entre el número del modo y la frecuencia que le corresponde, ¿no? Y acá viene una pregunta sumamente interesante. ¿Por qué nos gusta o por qué consideramos musical un sonido cuando su espectro contiene esta frecuencia fundamental y sus múltiplos? ¿Por qué? Y eso lo busqué y encontré muy poco. Encontré ideas de algunos autores, hay un par de libros que en la bibliografía se lo mencionan, que parecería, una de las razones podría ser la respuesta no lineal del oído. Porque claro, todo sistema vibrante, ustedes saben, que tiene un término de restitución, ¿verdad? Que es una energía potencial proporcional al cuadrado del desplazamiento. El caso del resorte, ¿no? Del resorte ideal. Pero es ideal. O sea, cuando el desplazamiento o las amplitudes pasan a ser un poco más grandes, ustedes saben que es falsa la aproximación lineal a la fuerza de restitución. Aparece un término cuadrático, que es un término cúbico en el desplazamiento, etcétera, etcétera. Y en el oído, la combinación, la membrana del tímpano, los huesillos del oído medio, ¿no? El estribo, el yunque, incluso la cóclea, que es el organismo que está en el caracol adentro del oído con la membrana basilar, como todo mecanismo vibrante, tiene respuestas no lineales. Es decir, cuando la excitación es suficientemente intensa, se nota más. Pero cuando la excitación no es suficientemente intensa, no podemos decir que su efecto sea nulo. Porque todo en ciencia, rara vez algo se aproxima a la nulidad cuando tenga un desarrollo en serie. Podrá ser poco importante en los términos superiores de la serie, pero tienen alguna influencia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de acuerdo a ciertas experiencias, debido a la no linealidad del oído, debido a todos sus órganos, no sé cuál colabora más o cuál colabora menos en la no linealidad, si se excita el oído con una frecuencia única, resulta que el oído responde a los múltiplos. Justamente porque si uno resuelve la ecuación diferencial por aproximación, usualmente, con términos no lineales en la ecuación de las oscilaciones, encuentra que la respuesta a una excitación monocromática contiene frecuencias dobles, triples, cuádruples, quíntuples, claro, cada vez con menos peso, con menos amplitud. Este podría ser el origen de la música en el organismo humano, o animal, esto no solo propio de los humanos, ¿no? Los oídos parecidos podrían tener. Pero no lo den por una cosa categórica. Lo encontré en un par de libros, no lo encontré después nadie, libros viejos lo encontré, una especie de teoría. Libros viejos habló de la década del 60, ¿no? La dejo por ahí, en el fondo no sé por qué, pero consideremos como musical un sonido cuando tiene esas características. Bueno, y acá como muestra, sí, introduje un tubo soplado. Esto porque esto es un tubo de metal que yo soplé, tirando el aire perpendicular al extremo, porque lo quería hacer un símil de uno de los posibles primeros instrumentos de la humanidad, porque de los primeros instrumentos musicales de la humanidad debe haber sido un pedazo de caña,
Antes que una cuerda incluso, ¿no? Probablemente la flauta primitiva, que fuera un pedazo de caña donde se soplaba, aparece este sonido. Y si hacemos el espectro de este sonido, acá sí vemos algo interesante. Hay una frecuencia inicial que se debe ver el ruido del aire, ¿no? Al soplido. Debe ser la frecuencia del soplido presente que provoca una baja frecuencia. Pero miren que acá aparece una frecuencia fundamental y aparecen múltiplos, rigurosamente. El X espaciado en el eje de las frecuencias indica frecuencia doble, triple, cuádruple, quíntuple. No está la sextuple, pero sí la séptuple, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto entra a aproximarse cada vez más a la definición que hemos dado de un sonido musical. O sea, contiene una fundamental y muchos de sus múltiplos, llamados armónicos. En este instrumento infernal que todos conocen, porque ya pasó por algún encuentro, simplemente lo puse para mostrar lo mismo, ¿no? Es decir, esa primera cuerdita estirada, no es una guitarra, porque obviamente no tiene caja de resonancia, pero es una guitarra que podría sonar parecida a las que fabrica Guzmán, que contiene el sonido y que acá vemos notoriamente el fenómeno que usamos como definición de un sonido musical. Contiene la frecuencia fundamental, no contiene el segundo armónico, acá no lo contiene, o lo contiene pero con muy baja intensidad. Y después sí está el triple, el cuádruple, el quíntuple, el sexto, el séptuple. Este es un sonido muy musical, de acuerdo a nuestra definición. Contiene un montón de múltiplos de la frecuencia fundamental. Llegado a ese punto, tenemos los sonidos musicales y por lo tanto podremos ya decir que la música es una sucesión de estos tipos de sonidos musicales. Y acá viene una afirmación fundamental, un descubrimiento de Helmholtz en el siglo XIX. Porque Pitágoras decía que dos sonidos eran consonantes cuando eran agradables. Y bueno, después lo redujo a proporciones de la longitud de la cuerda, ¿no? Es decir, la mitad de la longitud, es decir, 2/3, 3/4. Pero no deja de ser una definición en base a la agradabilidad de la consonancia entre dos sonidos. Pero Helmholtz dio su definición de consonancia. Dos sonidos son tanto más consonantes cuanto mayor sea la cantidad de armónicos que comparten. Y esto es clave para la fundamentación matemática de la música, porque en la búsqueda de agradabilidad hay un criterio científico para definir las notas musicales. Y el criterio científico es este de Helmholtz. Voy a tomar como notas musicales aquellas que resultan más consonantes unas con otras. ¿Y qué querrá decir? Miro los espectros y las que tengan un compartimento de armónicos, mayor número de armónicos compartidos, serán las mejores, las más consonantes. Por ejemplo, acá yo tengo dos notas, que no importa, ¿sí? Es un piano. Esta nota se llama Do 4 y esta se llama Do 5. El número se debe a que en el piano se enumeran, y en los demás instrumentos se enumeran las octavas, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta el número que sea, ¿no? Los más agudos están arriba, los más graves están acá abajo. Pero justamente lo que yo quería hacerles escuchar era que la frecuencia fundamental de esta Do 4, que vamos a escuchar, esa es una frecuencia fundamental de 264 Hz. Y esta es el doble, exactamente el doble. Es el Do5 que tiene una frecuencia de 264 por 2. Y cuando las escucho juntas, suena muy agradable. Es un acorde que tiene el Do4 y el Do5. ¿Y por qué resultan tan agradables? Esta es la mejor consonancia que tengo entre dos sonidos, más allá de la trivial, que sería un sonido consigo mismo, ¿no? Un sonido consigo mismo, una nota musical consigo misma, es la consonancia trivial. Esa no la cuento. Pero esta es la que le sigue.
Se llama la consonancia perfecta porque es la mejor consonancia más allá de la trivial. Fíjense que la coincidencia es tal que dos picos de la frecuencia baja, ¿sí? Tengo que ir corriendo esto para ir mirando un poco, porque los veo a todos ustedes ahí. Más allá de la frecuencia, aquí abajo está la frecuencia más baja, cada dos picos de la frecuencia baja hay un pico de la frecuencia alta, justamente, ¿no? Es frecuencia doble. Esta es la mejor consonancia entre dos sonidos, que ya definimos como musicales. Es el mayor número de picos que pueden coincidir dos sonidos. Uno con frecuencia F y el otro con frecuencia 12. No hay una mejor, salvo la trivial, de F consigo mismo, ¿no? Por eso esto es clave para el origen de la música, ¿no? Después hay otra consonancia. Esta, que le sigue en orden, en coincidencia de armónicos. Es una nota llamada Do4, que ya lo conocemos, y esta de acá que se llama Sol, que suena así. Y las dos juntas suenan así. También forman un lindo dúo, el Do y el Sol. ¿Y por qué suenan tan agradablemente o tan consonantes? Acá está la explicación. Lo de arriba es el espectro, el de abajo es el espectro del Do, que ya lo conocemos, y arriba está el espectro de la otra nota que tiene frecuencia 3 medios. Es decir, ¿qué quiere decir? Perdón. ¿Qué quiere decir frecuencia 3 medios? Exactamente esto, que después de la consonancia 2-1, que es la de Do a Do que vimos, de frecuencia doble, está la frecuencia 3-2, que es esta. Cada 3 picos de la frecuencia baja, hay 2 de la frecuencia alta. Y por eso esta consonancia es tan buena. Es la mejor que sigue después de la consonancia fundamental, ¿no? Que es de una nota con la octava siguiente, con el Do siguiente. Estoy yendo para atrás, ya está. Bien. Entonces, un resumencito así rápido. Se puede seguir probando, pero no vale la pena. La mejor consonancia, con una cierta frecuencia fundamental F, que no importa cuánto vale, es 2F. Esto se llama intervalo de octava porque ahora vamos a ver que caben 8 notas pitagóricas ahí adentro. Después, en segundo lugar, está la frecuencia 3 medios F, que es la que acabamos de ver, ¿no? Es decir, dada la frecuencia fundamental, la que sea la que sea 3 medios veces S, la frecuencia F es lo que se llama un intervalo de quinta, porque caben 5 notas pitagóricas ahí. En tercer lugar, que no la vimos, hay un 5 cuartos, que corresponde a lo que se llama una tercera mayor, etcétera, ¿no? Después, bueno, sonidos disonantes. Son los que están en el otro extremo de la definición de Helmholtz. Por ejemplo, en el piano, esta nota que está acá, que se llama Do, que ya sabemos, es esta, la escuchamos de nuevo, y esta que está antes de la doble, que se llama Si, son dos notas musicales, corresponde a su definición de notas, de sonidos musicales, y juntos suenan así. Perdón, para atrás. No suenan muy consonantes, suenan bastante disonantes. Y la explicación es esta. Ahora está arriba el Do, el de baja frecuencia, y este sí que es 15 octavos. Fíjense qué relación que hay. 15 octavos. 15 octavos ya es una gran disonancia porque según el criterio de Helmholtz, para cada 15 picos de la baja frecuencia recién aparece 8 picos, es decir, 15 y 8 picos que está la coincidencia. Acá aparentemente podría haber alguna otra coincidencia, pero en realidad están ligeramente desplazados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la resolución de la transformada de Fourier no me permite distinguir mejor, pero corresponde a un criterio de poca consonancia. Como se darán cuenta, la situación es degradé, ¿no? O sea, no puedo decir que la consonancia, puedo hablar de consonancias perfectas
la que sigue en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, pero después las consonancias se van difuminando hasta llegar a una disonancia. Bueno, ¿qué hizo Pitágoras? Bueno, Pitágoras inventó un aparato, una especie de, se llamaba monocordio, ¿no? Que era ingenioso, porque al tener una cuerda tirante, bien tensa, entre dos extremos fijos, hacía que más o menos la tensión se mantuviera más o menos constante, con muy poca variación. Y en cambio, hay una cosa móvil en el medio, podía ubicar un nodo, en lugares donde yo quisiera, para poder estudiar el sonido, y la caja sirve para, bueno, resonar, para hacer resonancia con ese sonido, pudiera encontrar frecuencias diferentes. Entonces, los pitagóricos definieron el tono o la altura de un sonido como algo inversamente proporcional al largo de la cuerda. Por eso, por oído, ¿no? Un largo determinado produce un determinado tono, que hoy sabemos que es frecuencia. Ojo, acá estoy hablando de la frecuencia fundamental. De ahora en adelante, cuando hablamos de la frecuencia de un sonido natural, siempre nos vamos a referir a la frecuencia fundamental, que es la que define la nota. ¿Tá? Porque siempre vemos que hay un montón de armónicos, ¿verdad? Entonces no quiero que se arme el IVA. Hablo de la frecuencia fundamental siempre, estoy llamando F. Es inversamente proporcional a lo largo de la cuerda. Bueno, entonces acá, por ejemplo, si la cuerda vibra en toda su extensión, tengo un cierto tono o frecuencia F1, y si pongo la traba en el medio, hago un nodo acá y hago vibrar esta parte, y resulta que la frecuencia se duplica. Aparece frecuencia doble. Eso de acuerdo al descubrimiento de los pitagóricos de que era inversamente proporcional al. Y acá es lo que se llamaba, y ya le llamamos, la consonancia perfecta, ¿no? La consonancia perfecta es de una frecuencia F al doble. Y esto hace que se le dé el mismo nombre a la nota musical. De una nota que tiene una frecuencia F1 a la que tenga doble frecuencia F1 se le da el mismo nombre. ¿Por qué se le da el mismo nombre? Porque esa frecuencia se va a repetir después. Después que tenga la frecuencia 2F1, al doble de esta última, que es la frecuencia 4 de la primera, también tiene una consonancia perfecta con la anterior y una consonancia casi perfecta, de 4 a 1 en la coincidencia de picos del espectro, con la primera. Entonces, ahí voy haciendo que cada frecuencia tiene una consonancia perfecta con la doble. Entonces conviene darle el mismo nombre a todas las notas musicales que tengan frecuencia doble de la anterior, por lo tanto cuádruple de la primera, y por lo tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay que colocar todo el resto de los sonidos ahí, porque una vez que los coloque entre la frecuencia de F1 y la doble, después lo voy a ir repitiendo con los mismos nombres cada vez que duplique. Entonces puedo generar una cantidad infinita de frecuencias, desde menos infinito a más infinito, que ningún instrumento musical lo va a poder hacer y ni va a servir para nada. Pero se le da el mismo nombre de la nota, entonces, a toda frecuencia que sea el doble de la primera, ¿no? Sea cual sea el nombre que le demos. Entonces, la escala pitagórica, bueno, yo puse acá el valor de Q que conocemos hoy, en la realidad, ¿no? Que es la raíz de la tensión sobre la densidad lineal de masa. Pero bueno, no nos importa esto porque va a ser constante esto en nuestro experimento. Bueno, como dijimos, el tono fundamental está dado por este corresponde a la frecuencia doble, y luego Pitágoras descubrió, ya lo vimos nosotros, lo vimos gracias al criterio de Helmholtz, que cuando la cuerda se toma 2/3, debido a que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud, cuando vibra 2/3 de la cuerda, aparece la frecuencia 3/2, que ya vimos que era la siguiente consonancia a la perfecta. Es decir, una consonancia muy agradable, porque contenía 3 picos coincidiendo con 2 picos de la frecuencia alta. Y esto no es todo. Después Pitágoras se entusiasmó y dijo, bueno, entonces voy a buscar estas consonancias cuasi perfectas, vamos a llamarle, a las que corresponden a la frecuencia 3/2, de cada una de las anteriores. Es decir, busco la consonancia de frecuencia 3/2 de esta. Por lo tanto, cuando tenía la cuerda, que era 2/3 de L, tomó 2/3 de esos 2/3, este pedacito, puso acá la traba, hizo vibrar esta, y obtuvo un sonido con una frecuencia que era 3/2 de la anterior.
Por lo tanto, 9/4 de la primera. Bueno, sonaba así. No, todavía no. No, le voy a dar nombre. Por ejemplo, supongamos que es do. Digo, esto para poder hacerlo más sencillo, pero puede ser cualquiera. Supongamos que es un do de 264 Hz, que fue el que estábamos hablando. La siguiente le llamamos do prima porque es la otra prima, el de 564, 264 por 2. Esta ya la vimos, le vamos a llamar sol porque hay un nombre hay que darle, podríamos llamarle A, B, C, D, pero yo ya le estoy dando los nombres actuales, y que tiene frecuencia 3/2 de la primera. Y esta, aparece un nuevo sonido que tiene frecuencia 9/4 de la primera, por lo que acabamos de decir. Pero miren que esto está más allá del doble, que es la última de la octava fundamental, que el do prima es la frecuencia doble, pero 9/4 es más grande. Entonces, ¿qué hizo Pitágoras? Y bueno, dividió entre 2 esta para colocar esta nota adentro de la octava fundamental, porque quedamos en que cada frecuencia doble tiene el mismo nombre. Entonces, la dividís entre 2 y te da 9/8. 9/4 entre 2, 9/8. Se llamó nota re. Y suenan así. Do. Esta es la do prima, la octava más alta. Esta sería el sol. Y esta sería el re prima. Perdón, no es el re, aquí me equivoqué. Es el re prima, pero no importa, ¿no? Porque esta está más alta que esta que está acá, ¿no? Que es esta. Pero bueno, si la bajamos una octava, tenemos el re. Bueno, y ahí Pitágoras dijo, bueno, mira. Y acá lo que Pitágoras hizo fue entusiasmarse con este criterio, y entonces, ¿qué hizo? Una generalización matemática del proceso. Acá Pitágoras un poco abandonó la física de las cuerdas. El intervalo de los tonos entre la frecuencia fundamental y su doble, bueno, se conoce como una octava. Nosotros vamos a llamarle octava fundamental, esta que estamos estudiando. El tono o frecuencia de cada nota sucesiva se genera multiplicando la anterior, el valor de la frecuencia anterior, por 3/2, lo que hoy se conoce como un intervalo de quinta. Eso fue lo que explicamos con el monocordio en la transparencia anterior. Y se divide el resultado entre 2 las veces que sea necesario para colocarlo dentro de la octava fundamental. Es decir, el proceso de Pitágoras fue tomar cada vez frecuencia 3/2 de la anterior definida. Y así, tac, 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 tac. Y cuando, claro, obviamente iba subiendo la frecuencia, la iba dividiendo entre 2 para colocarlas en la octava fundamental. Acá hay un proceso explicativo más o menos. O sea, en lugar de do tomé un fa porque es más fácil partir del fa. Y hice una escala lineal ahí donde coloco la frecuencia, ¿no? El 3/2 del fa, bueno, resulta ser un do. Una quinta desde el fa, un intervalo de quinta desde el fa, resulta ser un do que tiene frecuencia 3/2, ¿no? Luego, ¿qué hizo Pitágoras? Acá. Con esa frecuencia anterior, ¿sí? Con la frecuencia anterior, que es esta, F2, que la multiplicó por 3/2 de nuevo, obtuvo 3/2 al cuadrado de la frecuencia primera, esos son 9/4, como dijimos, ya lo vimos, lo dividió entre 2 y le colocó 9/8 y nació, bueno, la vez anterior era un re porque había partido de un do, ahora a partir de un fa y eso da un sol, un intervalo de quinta desde el fa, o sea, si multiplico la frecuencia del fa por 3/2, obtengo un sol, un sol hacia arriba, un sol primo, pero dividido entre 2 obtengo este sol. Y bueno, y así siguió. Acá tenemos de nuevo, otra vez, multiplicó por 3/2 la anterior, y le quedó 3/2 al cubo de la primera, y fue colocando otra nota, etcétera, etcétera. Tengo que bajar esto porque se me va quedando... Bueno. Bueno, para atrás. Ahora que quiero bajar el cartel que los tiene a todos ustedes y no lo logro. Bueno. Volvamos. Bueno, y así siguió. ¿Cómo puedo hacer para cerrar las cámaras de todos ustedes o bajar? A ver, perdón, porque si no estoy tapando lo que estoy viendo. Ahora sí.
Está perfecto. Toda la tecnología me tiene anonadado. Y así siguió Pitágoras, ¿no? Así siguió Pitágoras, multiplicando por 3 medios la anterior, con lo cual iba haciendo potencias de 3 medios de la primera. Y bueno, y fue colocando, si hacen las cuentas, vas dando estas cosas. Hasta que lo hizo 6 veces y definió un montón de notas que le dio nombres. Pitágoras no sé qué nombre le dio, digo, hoy les podríamos dar nombres que son estas: fa, sol, la, si, do, re, mi y fa prima, que es la que está una octava por arriba. Y todas estas otras que son múltiplos de frecuencias, potencias de las anteriores frecuencias fundamentales. ¿Y por qué Pitágoras se detuvo acá? Esa es la pregunta. Porque si le aplica de nuevo un intervalo de quinta a la última, o sea, si multiplica por 3 medios de nuevo la última, le queda 3 medios a la séptima, lo cual da esto, una vez reducida a la escala fundamental, le da esto. Pero esto resulta que le da una frecuencia que cae acá, donde está la flechita. Cae entre fa y sol. Eso es una nota que no está. Pitágoras podía haber seguido. Bueno, y tengo una nueva nota, la pongo acá. Le aplico los 3 medios a esto y tendré otra, que tampoco va a ser ninguna de estas. Caerá por acá, caerá por acá, caerá por acá. Vamos a ver dentro de poco, ahora dentro de un par de transparencias, que este proceso nunca termina en una de las frecuencias que está calculadas. Va llenando densamente, si sigo con los intervalos de quinta de Pitágoras, voy llenando densamente el conjunto de frecuencias acá y no termino nunca. Y ahora van a ver por qué, hay una fundamentación matemática bastante clara para eso. Pero eso implicaría la imposibilidad de escribir la música. Es decir, ¿por qué se necesitan que el número de notas sea finito? Pueden ser 7, como acá, pueden ser 14, pueden ser 12, 25, 38, pero tiene que ser finito el número. ¿Por qué? Porque es necesario escribir la música. Es como el abecedario. ¿Sí? A ver, ¿el abecedario para qué sirve? El abecedario sirve para escribir lo hablado, ¿no es cierto? Para escribir lo hablado se usa el abecedario. Pero hay muchos sonidos, yo qué sé, achir, cof, 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 al, uy, una cantidad de sonidos que uno puede hacer, que si tuviera que crear un símbolo para cada uno de ellos, la escritura no podría existir. Porque si voy a inventar un símbolo para cada sonido hablado, no podría nunca escribirlo. Con la música pasa lo mismo. Yo no puedo tener infinitas frecuencias. Aun cuando hay instrumentos como el violín o la viola, que son instrumentos que pueden ejecutar frecuencias en forma continua, porque no tienen divisiones como tiene la guitarra, que tiene trastes, que te hace subir las notas discretamente, o el piano, que tiene teclas, o todos los instrumentos de viento, ¿no? Todos los instrumentos de viento que te hacen subir discretamente. Entonces, la mayoría de los instrumentos musicales, salvo esos otros, como el violín, igual incluso para el caso del violín, se necesita poder escribir la música. Entonces, es necesario que el número de notas sea finito. Y podrán ser 7 o podrán ser más. Vamos a ver que terminan siendo 12 en la última escala, en la escala que vamos a definir luego. Por eso, Pitágoras no siguió y paró acá, cuando vio que le tocaba una frecuencia calculada entre este valor y este valor. Bueno, entonces, y ahora vuelvo al do. Si tomo el do, que es 3 medios del fa, según la anterior, bueno, las 7 primeras notas de frecuencias en orden creciente son estas: do, re, mi, fa, sol, la, si. Y acá están las relaciones de frecuencia. A do le corresponde una cierta frecuencia, cualquiera, póngale 264, que es lo que estamos trabajando. Al re, los 9 octavos por 264. Al mi, 81 64avos, tra. Hay unas relaciones bastante feas y horribles, pero bueno, son las que se obtienen del sistema de quintas que inventó, ideó Pitágoras, ¿no? Y llego al doble, que no se obtiene. Esta no se obtiene de ninguna manera elevando
a la n 3 medios y multiplicado por la primera. ¿Tá? Y ahora lo vamos a demostrar por qué razón. Bueno, después, las relaciones entre las frecuencias, es decir, son los cocientes entre las frecuencias que los músicos le llaman distancia, bueno, se llaman intervalos, ¿no? Entre esta y esta, si yo divido la frecuencia esta entre esta, obviamente me da 9 octavos. Si divido esta entre esta, también me da 9 octavos. Estas distancias se llaman un tono. En cambio, si divido esta entre esta, no me da 9 octavos, me da este número, una frecuencia, un cociente bastante feote, que se llama un semitono, no es un tono. Luego, entre esta y esta da un tono y así sucesivamente, ¿no? Esto es muy importante después en la teoría de la música, que tampoco vamos a profundizar, pero algo vamos a decir. Problemas que surgen con estas ideas de Pitágoras. Bueno, primer problema es que el que decíamos, ¿no? Mira lo que sucede acá. Supongamos que partimos del Fa. Este es el círculo de quintas de Pitágoras, ¿no? Partimos de una frecuencia que le hemos llamado Fa, que tiene cierto valor. Si lo multiplicamos por 3 medios, esa frecuencia, ya vimos, obtenemos una que se llama 2. Si a esta la multiplico por 3 medios, y la divido entre 2 para poder colocarla acá, pues si la dejo así me da un sol prima, si divido entre 3 me da este sol. A esta la multiplico por 3 medios, me da una cosa llamada re. A esta por 3 medios me da esta. Esta por 3 medios me da esta por 3 medios, y se terminó. Acá está, Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Estos son todas las quintas, 7 intervalos de quinta, porque si después multiplicas por 3 medios, este Si, no tienes el Fa, no se cierra en el Fa, se cierra en un sonido un poquito más arriba del Fa, como yo les decía, entre el Fa y el Sol. Y si a esta la vuelves a multiplicar por 3 medios, ¡paf!, se genera otra frecuencia que no existe en la escala pitagórica, y a esta tampoco existe en la escala pitagórica, esta tampoco existe. El nombre es porque está cerca, pero no existen, y así sucesivamente. Y después no más, si sigo multiplicando por 3 medios, voy a irme corriendo lo que se llama una coma pitagórica. Me voy corriendo cada vez más atrás, y lleno esto de nuevas notas. ¿Dónde está la fundamentación matemática? En esta búsqueda. Estoy buscando un número n entero que elevando 3 medios a ese número multiplicado por la frecuencia fundamental, me cierre la escala de notas. Es decir, me dé un 2 a la m de esa que tiene el mismo nombre. Por lo tanto, yo cierro la escala, aunque sea allá arriba, pero tiene el mismo nombre. Después la divido entre 2 la cantidad de veces que sea necesaria. Y esta igualdad es imposible. ¿Por qué? Porque requiere que 3 a la n sea igual a 2 a la n más n. De acá. Y 3 a la n es siempre impar y 2 a la m más n siempre par. No existe. ¿Ah? La aplicación sucesiva de los intervalos pitagóricos de quinta y las posteriores divisiones entre 2 para colocar nuevas notas dentro de la octava fundamental generaría una infinita cantidad de notas distintas, lo cual impediría escribir música. Así de simple. Hay dos. Este es el segundo problema. Este segundo problema también es importante. Por eso, y acá es donde yo les decía que Pitágoras se entusiasmó con su matemática y abandonó un poco la física. Porque resulta que en la escala, como dice ahí, las frecuencias de la escala pitagórica no resultan afinadas con los instrumentos musicales debido a su propia naturaleza física. A ver, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Por ejemplo, si yo pulso una cuerda, obtengo una frecuencia fundamental, como por ejemplo, volvamos al caso inicial. Supongamos que sea un do. Si pongo la trama en la mitad, la frecuencia fundamental que voy a obtener de la nota va a ser el do prima. Luego, si tomo 2/3, que también es fácil de hacerlo, piensen en la guitarra, ¿no? Aprieto el dedo en el diapasón de la guitarra a distancia 2/3 de la base, de la cuerda, del puente, y obtengo 3 medios, ¿sí? Si la relación es 2/3, obtengo 3 medios. Sin embargo, si yo oprimo la cuerda de la guitarra a distancia 4/5 de su origen, del puente, si oprimo un traste a distancia 4/5 del puente, obtengo una frecuencia muy sencilla, que es la que se obtiene en la guitarra, pero no está en la escala pitagórica. No existe. No existe esa
esa frecuencia en la escala pitagórica. Miren, en la escala pitagórica, el mi, que ya lo vimos, tiene una relación de 81/64 con la fundamental, con el do. Tiene 81/64, que es 1,27. En cambio, esta, que es la que se hace en los instrumentos musicales, no solo de cuerda, sino de viento. O sea, flautas, trompetas, oboe, todos los instrumentos de viento que se les ocurra. Cuando resuena el tubo a 4/5 de lo que corresponde que suene un tubo de viento, también obtengo una frecuencia que no está en la escala pitagórica. Y la más parecida es un mi, cuyo cociente es 1,27 del do, fundamental. Pero esta, que se obtiene en el instrumento musical, es 1,25. Y uno dirá, y bueno, ¿y cómo suenan? Ah, bueno, miren, este es el mi pitagórico. Y este es el mi natural de los instrumentos musicales. Ah, y ustedes dirán, son idénticos. Sí, yo los veo idénticos. Pero miren qué pasa cuando suenan los dos juntos. Como ustedes ya saben, porque son profesores de física, esto está significando que las dos frecuencias no son iguales, ¿verdad? Que hay entre uno y el otro, hay una diferencia que produce los famosos batidos. Entonces, el mi definido en la escala pitagórica no corresponde, por razones físicas, ¿no? A pesar de que es una prolijidad matemática de Pitágoras, o una obsesión matemática de Pitágoras, de ir siempre eligiendo 3 medios del anterior, no coincide con los instrumentos musicales que hay para poder acompañar las canciones. Entonces, acá aparece... Sí. Perdón que interrumpa, no sé si fue solo a mí, pero no, yo estos últimos no los pude escuchar, los sonidos. A ver. ¿Los demás escucharon o no? A ver, pará. Sí, sí, ahora sí. Está bien. Y estos son los batidos. ¿Escucharon los batidos? Sí, perfecto, gracias. Apareció un tal Zarlino, que en 1500 y pico, por ahí, 1600, tenía una foto de él, pero se ve que en los arreglos la perdí. La foto de Zarlino. Que dijo, bueno, no, tampoco, porque acá hay otra que tampoco está en la escala pitagórica, miren, esta, que es otra muy sencilla también. Es apretar el traste de la guitarra a una distancia 3/5 de la base del puente. A 3/5 del puente tampoco está. ¿Vean? La que está en la escala pitagórica es la más parecida, 27/16, que es 1,69. Pero esta, que es fácil de hacer en los instrumentos musicales, no solo en la guitarra, sino en el viento y en todo lo demás, en el piano, da 1,67. Y no es el la pitagórico, es otro la. Bueno. Aquí está Zarlino. 1517, 1590. ¿Qué hizo Zarlino? Bueno, Zarlino dijo, bueno, entonces cambiemos. Para que las escalas musicales coincidan con los sonidos de los instrumentos, hay que salirse de la escala pitagórica. Entonces, estas relaciones que daba la escala pitagórica, que son números, una relación de números enteros bastante fea, como 81/64, que no se puede apretar una cuerda a los 64/81 avos de la longitud total para obtener la nota de Pitágoras. Entonces la cambió por la más parecida, que es 5/4, que esa se obtiene en los instrumentos musicales de manera sencilla, flauta, guitarra, etc., ¿no? La de 27/16, que era lo pasó al 5/3, que es este, y un sí, que también tenía un número espantoso, que es 243/128, lo pasó 15/8, que es un número diferente, pero apenas diferente. Y de esta forma, como está recalcado ahí, la ejecución de las notas, de estas notas, de la nueva escala de Zarlino, es natural a los instrumentos musicales. Por eso se abandonó la escala pitagórica, ¿no? Dice ahí que para generar la nota mi, entonces, con una cuerda en su longitud L, que su longitud L es un do, no es necesario provocar un punto fijo a 81/64, sino a 4/5 de la misma, ¿no? Y así sucesivamente. Y estas son las escalas de Zarlino, o también llamada de temperamento justo, escala de Zarlino. Tomando como
como F0, le estoy llamando ahora a la frecuencia del do, ¿no? Entonces, si do, re, el re tiene esta relación de frecuencia, el mi 5/4 de esta. Todas son muy sencillas de hacer en los instrumentos musicales. Son las que surgen en forma natural apretando el dedo en la guitarra en lugares razonables, como estos que están acá, ¿no? Y hasta el si 15 octavos, que también es bastante parecido. Bueno, y el do, esta que aparece con frecuencia doble. Así que esta es la escala de Zarlino o de temperamento justo. ¿Tá? Y acá, bueno, la relación entre frecuencias vecinas, que no nos interesa demasiado en el momento, pero bueno, cambió un poco, porque ahora hay aproximadamente un tono hay entre esta y esta, y entre esta y esta, entre un semitono, pero acá hay aproximadamente un tono, etcétera, ¿no? Pero siguen apareciendo problemas. Y los problemas que siguen apareciendo es que siguen faltando notas. Porque esto es un desarrollo histórico, como yo le estoy diciendo, ¿no? Siguen faltando notas. Por ejemplo, acá existen dos tipos de tonos no iguales, ¿ven? Que son, es un semitono, aproximadamente un tono, un semitono, aproximadamente un tono y un semitono. Por lo que al trasladar una melodía, por ejemplo, de do a re, y ahora voy a explicar qué significa esto, lo van a ver en un ejemplo. Las melodías tienen que ser invariantes a la traslación, en el sentido de que si yo puedo hacer una melodía con determinadas notas, do, re, mi, fa, sol, podría hacer la misma melodía, pero trasladada a toda una cantidad tal que suene, no idéntica, pero sí que suene concordante, pero a una frecuencia un poco más alta. Eso es imprescindible. Por ejemplo, para ajustar las voces de las personas a los instrumentos musicales. Una persona puede cantar, una persona con voz grave puede cantar con determinadas notas una cierta canción conocida, pero una persona con voz aguda necesita un traslado para cantar esa misma canción. Y el traslado tiene que ser tal que sea invariante, que la persona que escucha diga, sí, es la misma canción, ¿no? Que sea invariante. Ahora lo van a ver con un ejemplo. Los problemas están acá, en que, por ejemplo, para subir de do a re, en un instrumento de notas fijas, como es piano, guitarra, vientos, hay que subir un tono todas las notas, es decir, multiplicar todas las notas por 9 octavos, porque quiero subir de do a re. Entonces, si multiplico el do por 9 octavos, es esto, el intervalo para subir do a re, obtengo el re. Pero si multiplico el re por 9 octavos, obtengo una cosa que en realidad no es el mi de Zarlino, era el mi de Pitágoras pero el mi de Zarlino es 80 sobre 64, y el de Pitágoras es 81 sobre 64. Pero luego, cuando quiero trasladar un tono, el mi, estoy en el mi, quiero llevarlo a un tono, porque tengo que trasladarlo a un tono, me da una cosa que es 45-32, cuando el sol, que aparece en la escala nueva de Zarlino, es 45-30 de la frecuencia fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quedó? No quedó otra cosa que lo que hizo Marin Mersenne, un francés, que dijo, bueno, vamos a resolver el problema. Y este hombre, en 1536, Mersenne, se va a cabo una idea que ya anduvo ahí girando entre algunos matemáticos, que Bach también la manejó y la usó, es dejar de buscar relaciones simples que los pitagóricos, ¿no? Por eso dice el horror de los pitagóricos, porque los pitagóricos tenían horror de que no fueran números enteros, los cocientes, y sencillos, los cocientes entre las distintas frecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Bueno, se inventaron un conjunto de notas, 12 notas en la octava, de do a do, colocar 12 notas, de manera de que entre dos tonos entrara una nueva nota, ya se creara un semitono. Y donde ya había un semitono no ponía nada. Entonces fue agregando semitonos entre tono y tono. Y las distribuyó uniformemente. Ojo, acá son los productos los que intervienen, ¿no? Es decir, todos los tonos serían iguales entre sí, o sea, cuando subo un tono no hay ningún problema, o cuando subo medio tono, sube medio tono en todo, no tengo problema, no me salteo, no hay notas que se salteen medio tono, ni un tono, porque son todos iguales. Y el valor de cada semitono, es decir, el cociente entre la frecuencia de esa nota y la inmediata inferior, es una constante. Cuidando que la última nota
que la última tuviera el doble de frecuencia, ¿no?, de la octava. Bueno, ¿eso cómo se hace? Matemáticamente muy simple. Si F0 es la nota elegida como primera de la octava, que podría ser el Do, entonces busco un número alfa que multiplicado por F0 me da la primera nota inventada, que es un semitono, arriba de esa. Luego, para encontrar la siguiente nota, multiplico la anterior por el mismo número alfa. Eso significa que distante para los músicos. En realidad sería equicociente para nosotros, pero ellos le llaman equidistante. Y así sucesivamente, hasta que la última nota, la 12, la nota 12, debería de corresponder alfa a la 12 por la primera, y sería la frecuencia doble. Y acá cierra la escala completamente, con un número finito de notas, como se requiere para poder escribir la música, 12 notas, donde todos los saltos entre nota y siguiente son iguales, ¿eh? Todos saltos entre una nota y la siguiente es un semitono, y un tono sería un salto doble sería un tono, y si se hace la cuenta, que se despeja alfa, y da raíz doceavo, lo cual da un cociente de una raíz de 1,051, que es un número irracional, más irracional que esto, imposible. Por eso se habla del error el horror de los pitagóricos, porque terminó siendo irracional, ¿no? Y bueno, y en el semitono pitagórico, el cociente entre las dos frecuencias consecutivas era 1,053. Y en el de la escala justa, o la de Sarlino, era de 1,067. Bueno, esta es 1,059, y ahí quedó. Esta escala se llamó escala de igual temperamento, o equitemperamento. El traslado de cualquier melodía en cualquier número de tonos o semitonos mantiene su afinación. Ahora les voy a mostrar el ejemplo de lo que estoy queriendo decir, porque la forma de escucharlo, de verlo, es con música, ¿no? Bueno, para una muestra, en el piano y la guitarra, que es lo que más o menos todos conocemos, más sencillamente, ese es el semitono, la distancia entre cualquier nota y la de inmediatamente al lado, negra o blanca, no importa. En este caso, entre esta y un semitono, entre esta y otro, así se trata. Acá hay un semitono que ya estaba entre el mi y el fa, cambió un poquito las frecuencias porque se adoptó la escala de Mersenne, ¿no? Y así sucesivamente, y acá se repite, esta frecuencia es el doble de esta, y después todo sigue igual, porque este re es el doble de esta, este mi es el doble de esta, y así sucesivamente, y el cociente entre dos, cualesquiera de estas dos que ven acá, dos seguidas de cualquier color, es raíz doceava de 2, el cociente de la frecuencia, y así sucesivamente. Y en la guitarra, la distancia entre los semitonos es esta, ¿no? Acá es esta, acá es esta, depende de a qué distancia están. Miren, acá hay un ejemplo que yo se los hice. Un ejemplo es una canción de Kuhn, que se la robó mi niño, que para que vean lo que quiero decir con que gracias a la escala equitemperada, que fue la última que acabamos de ver, yo puedo escuchar el arro mi niño y trasladarlo y ver que sigue sonando el arro mi niño. Escuchemos. Eso es el do. Ahora arranca en re, sube un tono. Y ahora subo otro tono y arranco el mi. ¿Ven? Esto me permite ejecutar todo el mundo reconoce el arro mi niño en cualquiera de estas tres escalas. Sin embargo, esto permite adaptar la voz de una persona al lugar donde le quepa más cómodo, según su tonalidad de voz, ¿no? Y acá hay un ejemplo, este es el arro mi niño que se los hice para mostrar, pero acá
hay un ejemplo, perdón, vuelvo. Acá hay un ejemplo que es una canción que el propio autor, Eduardo Darnoyan, lo hace en una escala de mi y luego la sube a sol. Conocer si claro está que necesita su tiempo. Y miren ahora, cantada por él mismo en sol. Conocer si claro Perdón. está que necesita su tiempo. Me salió igual, acá es. Conocer si claro está que necesita su tiempo. ¿Ven la diferencia? Es decir, voy a hacerla de nuevo, pero hay un salto, pero la canción es la misma. Conocer si claro está que necesita su tiempo. Conocer si claro está que necesita su tiempo. Bueno, este es un ejemplo de por qué la escala cromática, de esta última, perdón, la escala equitemperada o de temperamento justo de Mersenne, es la que permite que uno entonces traslade una canción a la comodidad de su voz, como les dije antes. Bueno, y de último, la bibliografía es esta que está acá, donde estos hablan de libros. Este libro habla de la no linealidad del oído, el de Zwicker y Pastel, y el de White también habla de la no linealidad del oído, y que es aquello que les mencioné al principio, sobre la posibilidad de por qué es que nos gusta el sonido cuando tiene una frecuencia fundamental y varios múltiplos de la misma frecuencia, ¿no? Bueno, les agradezco la atención y ahora estoy dispuesto a las preguntas. Como nosotros, ¿no? Empiezan. Bueno, para que voy a abrir acá que lo cerré porque no veía, voy a ver si hablo. Bien. Veo solo a Pablo y a Victoria. ¿Y los demás dónde están? Acá están. Bueno, veo que hay un montón de gente. Julia, ¿cómo te va? Estuve acá todo el tiempo. Bien. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, bueno, no sé si al final quedaron solo 5 personas. Fue muy aburrida la charla. O los demás se borraron. No, tenemos 24 participantes. Bueno, tiene 24 participantes. Bueno, en fin, pregunten lo que quieran. Capaz que se durmieron con el arroz. ¿Con cuál? ¿Con qué? Con el arroz. Arroz. Isma, creo que si dejas de compartir pantalla, nos ves a todos. Bueno, sí. Creo que son 25 en total porque Pablo pagó una entrada, pero me parece que son 2. A mí me pareció ver 2. Hay un colado también. La entrada la pagué yo, ojo. Entonces el que está de más es Pablo. Es verdad, Victoria pagó la entrada. Pero Pablo está de orador, así que está bien, está perfecto. Sí, esa foto de Fidel Castro está buena, ¿eh? Bueno. Sí. ¿Me he dado cuenta? Che, Isma, entonces la historia de las escalas es los griegos, Europa y Tacuarembó. Más o menos. Es como Gardel. No. ¿Por qué Tacuarembó decís vos? Porque... Por el Darno. Bueno, viste, por el tema de la subida de escala. No, sí, es cierto. Lo que pasa es que capaz que hay mucho más cosas. Incluso yo había pensado hablar un poco más de los símbolos que aparecen y cómo se escribe la música. Porque mucha gente sabe algo de cómo se escribe la música y eso. Pero el tema es que yo quería hacer un paralelismo entre el lenguaje escrito y la música escrita, en el sentido de ver cómo las dos cosas son símbolos que sirven para relatar
determinadas cosas, o para relatar la música o para relatar el habla. Y bueno, y cómo algunos símbolos se introducen, como qué son las blancas, las negras, las corcheas, las semicorcheas, cómo está el tiempo introducido ahí, y, en fin, pero de esas cosas no tuve tiempo, será para más adelante. Y lo que sí me parece a mí que es por una audacia, que debe ser un atrevimiento, pero porque lo sigo sosteniendo, es por qué nos gusta a todos la especie animal superior, hombres y animales, por qué nos gusta el sonido musical que tiene justamente frecuencias múltiples. ¿Por qué? Digo, ¿por qué cosas que no tienen frecuencias múltiples? Porque un ruido, ¿no? Arrastra una caja por el piso, no tiene frecuencias múltiples. Y que me olvidé de comentarles que, por ejemplo, el tambor, eso yo me olvidé. El tambor es un instrumento musical, pero no hace música, porque no cumple la definición de tener una frecuencia fundamental y sus múltiplos. El tambor es un instrumento musical, pero no se puede hacer música con el tambor, a excepción hecha de los timbales, que los timbales fueron diseñados para apagar ciertas frecuencias y reforzar alguna, entonces tienen cierta tonalidad. Pero el tambor, si ustedes lo golpean, tiene picos, claro que tiene picos. O sea, tiene múltiples frecuencias de sonido del tambor, pero no cumple la relación de múltiplos. Entonces de ahí es que no son sonidos musicales. Claro, sirve para el acompañamiento, sirve para el acompañamiento. Por eso es que, bueno, y los platillos, y el cajón peruano, o sea, hay un montón de instrumentos que tienen esa propiedad, que son instrumentos musicales, pero no hacen música, ¿no? Sí. No te olvides de la India, Ismael. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te acordás que es un tambor que genera sonidos musicales? Bueno, sí. El tambor aquel de, ¿cómo es que se llamaba? Se me olvidé, que fuimos a verlo. La tabla india. La tabla. Habría que hacerle un pequeño análisis de espectro, ¿no? Digo, pero si uno escucha cierto sonido musical, es porque en su espectro tiene que haber frecuencias predominantes múltiples, ¿no? Eso es lo que para mí define el instrumento musical. Pero lo que no sé si es cierto es que es por la no linealidad del oído que nos gustan esas cosas. Si es la no linealidad del oído que hace que nos gusten esos sonidos por encima de otros. ¿Ah? Eso sí lo que no sé. Lo encontré en 2 libros. Uno, White, de Física Moderna Universitaria, y otro que apareció último en la bibliografía, ¿no? Lo veo a Martín ahí en primer plano. Sí, Isma, no sé cómo es la tabla que menciona Guzmán. Pero una membrana tiene modos de vibración distintos que una cuerda, ¿no? Claro, no son múltiplos. No, por eso, no son múltiplos. Exactamente. ¿Y la tabla? Es una membrana, estamos viendo en Wikipedia. Sí, es una membrana, no. Sí, pero no sé cómo está diseñada. Yo sé qué pasa con el timbal. El timbal es un tambor usado en la orquesta sinfónica. Ahora, pero también es en 2D. Sí, pero ¿qué pasa? Porque, ¿qué interviene en el sonido? En el sonido que sale de una membrana, de un tambor. Interviene la caja, de manera fundamental. Y la caja de un tambor común es un cilindro que no pincha ni corta. Tiene algunas resonancias, pero bueno, no son para reforzar determinado. Pero el timbal, por la forma cerrada que tiene abajo, hace que la presión encerrada actúa como resorte. Entonces, eso hace que el modo, que no sea el primer modo, incluso creo que no sea el modo fundamental de la membrana del timbal, sino el primero, el que es reforzado, y los demás son apagados en el timbal. Entonces, el timbal tiene sonoridad. Si ustedes escuchan una orquesta sinfónica, que un tipo tiene 4 timbales, y hace tum, pam, pam, pum, y suenan notas, ¿tá? Suenan cuasi notas suenan cuando un tipo golpea. O sea, yo podría con timbales hacer, pero es una excepción. Es un tambor especialmente diseñado, por eso en general no. Y la tabla que dice Guzmán, habría que hacerle un espectro para ver qué tanto se parece a sonido musical el golpe en la tabla. Quisiera ver qué nota. Yo no distinguí notas muy claras. Yo te tiraba...
¿Te acordás que lo grabamos? Que fuimos a visitar una Sí, música que lo tocaba, ¿te acordás? Por me eso te acuerdo. preguntaba si habías analizado esa grabación tuya. ¿Y la tengo yo o la tenés vos? A esa grabación. Guzmán. Te pregunto porque no me ¿Usted, acuerdo. profesor, usted? ¿La tengo yo, alumno? ¿En Sí, serio? sí, vos fuiste con tu laptop y el micrófono y la grabamos, incluso nos ofreció regalarnos un parche roto que tenía. Para describirlo un poco, es uno de un conjunto de 2 tambores, le cuento a Pablo, pero la gran diferencia es que tiene como un emplaste, como una cosa que rigidiza la zona central del parche. O sea, no es solo una membrana, es una membrana que tiene un emplaste. Eso es. Ahora me acordé. Bueno, 2 cosas, Guzmán. Esa laptop se me murió el año pasado. Entonces perdí todo lo que tenía. Pero no sé si no la pasé a la laptop nueva. Y tengo mis dudas. Por eso no sé si tengo ese sonido. Si no, podemos hacer un nuevo encuentro con esta chica, ¿no? Y grabarla de nuevo. Y grabarla los dos, sobre todo, porque, viste, yo con la edad que tengo pierdo cosas. No, sí, yo la recuerdo bien porque en realidad es una conocida de mi agenda, fue a partir de ahí. Sí, Ana Laura Suescún se llama. Sí, me acuerdo. Y me acuerdo ahora lo que vos decís de ese parche que estaba colocado en cierto lugar, que posiblemente podría ser intuitivamente. Los indios capaz que hicieron ese sistema porque vieron que sonaba mejor. Y posiblemente eso es lo que hace, porque como esto no es, hay grises, ¿no?, en la definición. Capaz que lograron la atenuación de algunos modos no armónicos y quedaron algunos modos, refuerzo de algunos modos armónicos que le dio cierta musicalidad al sonido de la tabla. Pero habría que hacer un análisis, ¿no? Y además sería interesante hacerlo, incluso hacer un estudio del sonido de la tabla. Y en base a esto, comentar por qué es tan musical o qué tan musical es el sonido de la tabla, ¿no? De acuerdo a la cantidad de armónicos presentes. En fin, eso es una posibilidad. Yo quiero hacer una pregunta, Isma. Sí. Pero antes que preguntar, quiero agradecer, ¿no? Porque se quedó medio cortado un aplauso ahí que habían arrancado Victoria y Pablo, y yo creo que lo primero que es agradecerte por esa generosidad que estás acostumbrado. Muchas gracias. La otra cosa que quería comentar respecto a lo que estaban diciendo con Guzmán es que se podría buscar alguna grabación de Mateo también, porque Mateo estuvo experimentándola en una época de su vida musical con el tabla. Y no sé si no hay alguna grabación que pueda utilizarse. Sí hay. No sé, lo podríamos buscar. Pero la pregunta que te quería hacer, que ya te la hice una vez y te la voy a repetir, es la siguiente. No sé si era exactamente la misma, pero ¿qué inconveniente habría en ampliar un poquito esa definición de sonidos musicales, por ejemplo, para incluir a los membranófonos, digamos, a todos los membranófonos? Porque ¿no te suena como demasiado científico el que definamos los sonidos musicales como exclusivamente aquellos que sean sonidos que tengan armónicos? ¿Por qué no incluir a todos los que tengan parciales, aunque no sean múltiplos enteros de la fundamental? Porque me parece muy europeizante esa visión que tenemos desde la ciencia de los sonidos musicales. A ver, se puede hacer eso que vos decís, sí, porque todo esto es, digamos, es modificable o es mejorable o es ignorable. Así que se puede hacer lo que vos decís. Lo que yo no veo por qué es, porque un tipo rascando una tabla como esa, como hacían las lavanderas, de no me acuerdo dónde, que rascaban la tabla, y eso aún se usa hoy, que no sé cómo se llama, es un instrumento musical que tiene una especie de tabla con dientes y se rasca una madera, track. Bueno, pueden ser usados como instrumento musical, incluso el cajón peruano. Es decir, lo que yo no veo por qué tengamos que decir que emite sonidos musicales. Es decir, no veo por qué todos los instrumentos musicales usados en música tengan que emitir sonidos musicales. Eso yo no lo veo, porque yo escucho una tabla rascar, y si la escucho fuera de contexto,
la tabla famosa, rack, 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 rack. Si no lo escucho dentro de una melodía, yo no voy a asumir jamás que está haciendo música. Ahora, si lo escucho dentro de la melodía, rack, 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 o el tambor mismo, ¿no? O el platillo, en rock, escuchás el chac, 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 chac del platillo. Si vos escuchás el chac, chac, chac del platillo en el medio de la calle, sin ningún contexto melódico, no se te va a ocurrir. En cambio, si escuchás la cuerda de una guitarra o escuchás una trompeta que suena una vez, inmediatamente te das cuenta que se trata de un instrumento musical. Entonces yo no sé si es necesario decir que todas las cosas que vibran y emiten sonidos, que se pueden definir solamente por ser utilizables en una orquesta, porque nada más, que es tu posición o tu opinión, que mientras sea usado en una orquesta podría llamarse que emite música, y yo eso no lo creo necesario, porque necesito un contexto para decir que eso está acompañando, eso sí lo digo, está acompañando una melodía. Es decir, yo, capaz que soy un poco drástico, ¿no? Pero para mí, yo definiría un sonido musical como aquel sonido que puede emitir una melodía, ¿no? Es decir, como un instrumento que puede emitir una melodía. Los demás hacen acompañamientos que son fundamentales. Un rock sin batería, obviamente, parece una cosa descabellada, ¿no? Y no tengo por qué decir que emite sonidos musicales, el bombo, el tambor, el redoblante, el tontón. No tengo por qué decir que emite sonidos musicales, pero estoy de acuerdo con vos, que puede ser un criterio un poco limitante. Pero no todo lo que se usa en una orquesta. El cajón peruano le queda bárbaro a varias interpretaciones orquestales. Lo han usado, lo usa todo el mundo. Pero yo no puedo hacer música con un cajón peruano. No puedo. No puedo tocar el Arroz Mi Niño con un cajón peruano, no puedo tocar nada con un cajón peruano. Pero bueno. Ismael, perdón, Jorge Martínez, con una consulta. Hola. Sí. ¿Cómo estás, Ismael? Muchas gracias, primero que nada. No, por hermosa charla. Una consulta de esto que estaban hablando. Cuando tú tomas un instrumento, vamos a suponer el piano tiene... lo consideras un instrumento musical en tanto tiene la posibilidad de emitir distintas notas que cumplen una relación, ¿verdad? Sí. Que cae dentro del concepto de musical. Sí. Sí, lo estoy usando para ejemplificar. Si tú consideraras que el piano en realidad es un conjunto de instrumentos, cada tecla un instrumento, está bien, cada tecla no emite más que un sonido, ¿no? Una frecuencia. Una frecuencia fundamental y sus armónicos. Y sus armónicos. Sí. No podés combinar. ¿Qué pasa si tú tenés un conjunto de membranófonos que pueden estar afinados de tal manera que guarden entre ellos una relación, sí, quizás armónica o lo que sea? No vas a tener un instrumento, vas a tener un conjunto de instrumentos, pero ese conjunto no podría ser considerado musical. Pero, a ver, ¿y cómo haces para que un membranófono, vos me estás diciendo que un membranófono emita una sola frecuencia? Podrías matarle es decir, elegir disminuir por lo menos aquellas frecuencias que en realidad no son armónicos de su fundamental o de la que elijas para... ¿Verdad? Bueno, eso es lo que... ¿Sí? Ahí está, Martín. Eso es lo que hace el timbal. Los timbales hacen eso. Claro. ¿Y qué pasa si tú...? Sí. No, es que no emiten una sola frecuencia, pero lo que tratan es, por su diseño, apagan lo posible otros que no son armónicos, pero que son picos también de emisión, pero que no son armónicos, los apagan y refuerzan uno, entonces tienen la sonoridad Claro, en el ejemplo se comportaría, en ese caso, cada timbal como distintos timbales, ¿verdad? Cada timbal como una tecla de un piano. Si tenés un conjunto de timbales de esa manera, tenés un piano. ¿Podría llegar a pensarse como musical eso? Bueno, y sí, por eso digo, a excepción del timbal, que se puede decir que emite sonidos musicales, los demás membranófonos, capaz que si les haces ciertos arreglos, ciertas cargas, ciertas distribuciones de diseño que hay que estudiar, que como podría ser el parche que mencionaba, la tabla que mencionaba
Guzmán, con ese parche famoso, si haces ciertos diseños, capaz que puedas reforzar determinada frecuencia por encima de otras y ver que eso podría identificarse con una nota. Podría ser lo que vos estás diciendo, sí, claro, puede ser, sí. Pero hay que hacer un diseño especial. Es decir, yo no puedo, yo lo que puedo fabricar es tambores grandes, por ejemplo, el bongo. El bongo tiene un tambor chiquito y uno grande. ¿Qué es lo único que yo distingo cuando golpeo el bongo en el chiquito y en el grande? Y que el grande es más grave, porque tiene frecuencias más graves, pero no es un sonido musical, pero tiene refuerzo más, es como el trueno. El trueno tiene sonido más grave que la lluvia, ¿está? Pero no son instrumentos musicales y no emiten sonidos musicales. El bongo, el grueso el bongo ancho, emite sonidos más graves, lo veo en el espectro, que la parte fina, chica, de diámetro chico. Y está, pero no puedo hacer música simplemente con eso. Pero, sí, entiendo, sí. En fin. Bueno, no sé, ¿hay una pregunta más, jóvenes? Tenemos a Mariela Ruiz, que dice que nos puede contactar con Nicolás Arnicho, Diego Rondine, que pide que el encuentro de profesores del año que viene sea en la India, y Martín Monteiro publicó un par de enlaces hacia, supongo son artículos de la tabla india que están mencionando. Ah, bueno, ¿y eso dónde va a quedar? ¿Dónde está? ¿Queda en la página? ¿Dónde? Que lo ponga en la página, no sé. O para quién, o manden por WhatsApp. Sí, nosotros la videoconferencia, a pedido de Ismael, Marcelo lo dijo hoy al principio, la estamos grabando. La idea es, si salió bien, ya que mi computadora estuvo con problemas técnicos, bueno, si salió bien, la idea es subirla a nuestro canal de YouTube y bueno, y ahí capaz que podemos publicar los enlaces que está pasando Martín también. Sí, me parece bien, me parece bárbaro. Sí. Che, y antes de que nada, digo, para las otras charlas, ustedes van a mandar el enlace, ¿no? Sí, eso yo le había preguntado. Sí, la idea era mandárselos a los participantes unos 10, 15 minutos antes, pero bueno, por problemas técnicos, tenemos tarde. Ahí va. Bárbaro. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos dejando por acá. Gracias, Ismael. Bueno. Gracias, Isma. Bueno, gracias a ustedes, che. Nos seguiremos viendo en las próximas charlas. Bueno, Isma, un aplauso para... Bueno. ¿Es sonido esto, Ismael? Se oye. Eso es un sonido muy musical. Bueno, nos estamos viendo, para los que se anotaron, el jueves que viene a las 19:30, creo que era, la videoconferencia de la profesora Elina Lockhart.